En el siguiente video les hablaré acerca del cáncer de próstata, comenzando por la etiología y su desarrollo. El paciente suele presentar anomalías genéticas, principalmente BRCA1, BRCA2, HOXB13, MSH2 y MLH1. Además, pueden llegar a haber múltiples anomalías cromosómicas que en conjunto dan lugar al cáncer de próstata. En la epidemiología, esta es la principal causa de muerte por cáncer en hombres a nivel mundial. Tomando en cuenta hombres y mujeres, sería la tercera causa tras el cáncer de mama y el cáncer de colon, y en nuestro país sería la segunda, tomando en cuenta hombres y mujeres, y el primero entre los hombres. También, este cáncer presenta una mayor incidencia en Estados Unidos y Canadá, menor en los países asiáticos y un nivel intermedio en Europa, principalmente dándose en países del norte. En lo que concierne a la etnia negra, este cáncer es 30% más frecuente y suele ser más agresivo, y suele ser, como vemos en la gráfica a nuestra mano izquierda, mucho más raro antes de los 50 años. En el caso de los factores de riesgo, entre ellos tenemos la edad, principalmente se da en hombres mayores, la raza, el riesgo es mayor en afroamericanos y latinos, antecedentes heredofamiliares, familiares con diagnóstico de cáncer de próstata, especialmente si se encuentran dentro del primero o segundo grado de consanguinidad. Otros factores serían los andrógenos, como por ejemplo el aumento de la testosterona. La vitamina D se ha encontrado con una mayor exposición al sol ayuda a disminuir el riesgo de cáncer de próstata. La dieta también juega un papel, considerándose que una dieta rica en grasas y baja en vegetales aumenta el riesgo de presentar cáncer de próstata. También hay otros elementos que antes se consideraban factores de riesgo, pero ya se ha comprobado que estos son mitos. Estos no dan lugar a cáncer de próstata o aumentan el riesgo, como son la hiperplasia prostática benigna, la prostatitis, la actividad sexual y la masturbación, la vasectomía, montar a caballo, bicicleta o moto y el alcohol. Ahora, en lo que concierne a los factores protectores, estos son los polifenoles de té verde por sus antioxidantes, los fitoestrógenos, que son alimentos con soya, y el licopeno, que es un carotenoide abundante en el tomate. En lo que concierne al diagnóstico, la mayoría de los cánceres de próstata se descubren tras realizar un cribado o screening, y al inicio, este tipo de cáncer no suele causar síntomas, pero en estadios más avanzados sí pueden llegar a descubrirse por la sintomatología presentada. Lo primero que hay que hacer es tomar la historia médica, haciendo énfasis en la historia familiar para detectar los factores de riesgo o síntomas ya mencionados que orientan hacia este diagnóstico. También, las dos pruebas que se suelen emplear para detectar el cáncer de próstata son el PSA o análisis de sangre del antígeno prostático específico y el tacto rectal. Hay que tener en cuenta que los resultados anormales en estas pruebas no indican necesariamente que hay cáncer de próstata, también pueden darse por hiperplasia prostática benigna o algún tipo de infección. Ahora, en lo que concierne al PSA, esta es una glicoproteína dentro de la próstata cuyo valor normal suele ser menor a 4 y se considera alto por encima de 10, y si se encuentra entre 4 y 10, a esto se le conoce como la zona gris. Un riesgo de esta prueba es que la misma pueda dar falsos positivos o falsos negativos y también puede detectar tumores pequeños que no van a causar síntomas o amenazar la vida del paciente, lo que llevaría a un sobretratamiento que es más perjudicial que beneficioso y un sobrediagnóstico que causa ansiedad en el paciente. En el caso del tacto rectal, se introduce el índice en el recto para descartar la presencia de nódulos o induración, y si al tocar se sospecha, se manda a hacer entonces la biopsia, la cual se realizará en toda la próstata y no solamente en el área en el que se sospechaba tras la palpación. En el caso de nuestro país, se realizan desde los 40 a 75 años o desde los 35 años en caso de tener factores de riesgo. Ahora, lo que mencioné previamente de la zona gris. Cuando nos encontramos en la zona gris, lo que se va a mandar al paciente es PSA libre y PSA total. Se divide el PSA libre entre el total, multiplicándolo por 100, el resultado nos dará el porcentaje del PSA libre. Recordando que el PSA viaja libre o unido a proteínas y cuando hay cáncer, el PSA se encuentra menos en su forma libre. Y como vemos en el cuadro, si el valor es menor a 0.10, entonces el riesgo de cáncer de próstata va de 50 a 65% de acuerdo a la edad, y si es mayor o igual a 25, entonces la posibilidad es de un 9 o un 16%. La cinética del PSA incluye la velocidad del PSA que mide los cambios que se presentan en el tiempo por año, y si la velocidad de aumento es mayor a 0.7 por año, el riesgo de cáncer en biopsia aumenta. Y el tiempo de doblaje del PSA, que es el tiempo en el cual el valor se duplica, y si esto se da en menos de 6 meses, entonces el riesgo de cáncer aumenta. Otros estudios que se pueden realizar serían el PHI o Prostate Health Index, que es una combinación del PSA total, PSA libre y la isoforma del PSA libre, y dependiendo del resultado se indica si el paciente presenta más posibilidades de tener cáncer de próstata o no. También el puntaje 4K. En el caso del puntaje 4K, es un estudio costoso que toma en cuenta PSA total, libre, intacto, la caliquina, la edad, la historia de la biopsia previa, tacto rectal y nos da un puntaje. Mayor a 7.5, 15% de riesgo de desarrollar cáncer metastásico en los próximos 15 años. Menor a 7.5%, el riesgo baja a solamente 2%. Ahora, en el caso de la biopsia.
En la biopsia, esta es la única manera de estar completamente certeros de que el paciente presenta cáncer de próstata. Previo al estudio, se le da antibiótico-terapia profiláctica, se le tiene que dar un urocultivo que debe dar negativo y se le da un enema evacuante un día antes. Resonancia magnética se debe hacer antes de todas las biopsias y lo ideal sería una resonancia magnética multiparamétrica pélvica para poder detectar los focos sospechosos. La biopsia se hace por ultrasonido, el cual se va a introducir a través del recto y tiene un canal y una guía donde se introduce una aguja y la misma es disparada para tomar las biopsias en los puntos de interés. Lo normal es tomar en ápice del lóbulo derecho, tercio medio, base, tanto del lado derecho como izquierdo. Las muestras deben incluir todas las zonas prostáticas, en especial la zona periférica, que es donde se desarrollan la mayoría de los cánceres de próstata, en un template ordenado como vemos en la imagen. En el caso de los PIRADS, es un puntaje que nos dice que hay una lesión y la clasifica entonces acorde a su respectivo riesgo de que haya cáncer. Si el PIRADS es igual o mayor a 2 o a 3, se debe realizar una biopsia sistémica con una biopsia dirigida, lo que se conoce como fusión mental, por el riesgo elevado. Si está por debajo de esto, entonces con una biopsia sistemática es más que suficiente. La biopsia puede tener complicaciones, con las más comunes siendo hematuria, infecciones, disfunción eréctil y retención urinaria, y los únicos pacientes a los cuales no se les realiza la biopsia es aquellos que son obviamente metastásicos. También se pueden hacer estudios de extensión, como por ejemplo CADMA-centelleo. Este se hace si el paciente es de alto riesgo, tiene un riesgo intermedio más ISUB mayor a 3, falla bioquímica tras cirugía con PSA mayor a 10 o una cinética del PSA elevada. Resonancia magnética puede ser de cuerpo entero o de columna, la cual es obligatoria si hay sospechas de compresión medular, o un PET scan, el cual se va a realizar dependiendo de las circunstancias que serían las que he enlistado aquí en la diapositiva. Después de hacer todo esto, vamos a pasar a lo que conocemos como el estadiaje clínico, cuyo propósito es determinar qué tan avanzado es el cáncer, su pronóstico y determinar cuáles son nuestras opciones de tratamiento. Hay dos tipos de TNM o modelo de estadiaje, uno clínico y otro patológico. El clínico es el que se realiza antes de operar o administrar la radiación. La T se obtiene mediante el tacto rectal, la biopsia y la resonancia, y el N y el M por estudios de extensión como los que mencioné previamente. En el caso de N, que son las metástasis ganglionares, se suele obtener por CAT, y en el caso de la M, que son las metástasis más allá de la pelvis, se suelen obtener principalmente por centelleo óseo. La biopsia es tomada y se envía al patólogo y ya tenemos entonces el TNM o el estadiaje clínico y hace falta el análisis patológico de la biopsia que nos va a confirmar el diagnóstico y nos dirá el grado de diferenciación de este cáncer. En el caso de la patología de la biopsia, hay marcadores que ayudan al patólogo a determinar la presencia de malignidad, que sería nuestro apoyo inmunohistoquímico, como el P63, que es específico de la membrana basal, que tiende a perderse cuando hay cáncer, el P504, que se observa en un 80% de los casos de cáncer de próstata, pero no es específico del mismo, y el P63 más P504, que es lo que conocemos como un cóctel PIN. En el caso de PIN, HG y ASAP, estas son consideradas lesiones premalignas. PIN-HG es una neoplasia intraepitelial prostática de grado alto, es la combinación de un PIN2 y un PIN3, con marcadores P63 y P504 positivos, en que la rebiopsia no es urgente, excepto si hay lesiones múltiples y si se repite, dará cáncer en menos del 20% de los casos. En cambio, ASAP es una proliferación afinal focal atípica, se ve menos en el 5% de las biopsias, pero si se observa, se indica la rebiopsia de inmediato y si se vuelve a dar, entonces puede haber cáncer hasta en un 40% de las ocasiones. Siguiendo con nuestra presentación, la escala de Gleason es otro elemento muy importante en el cáncer de próstata. En esta escala se hacen combinaciones de números para poder reportar el estadio y hoy en día solamente se reportan los cánceres del Gleason de 3 en adelante hasta el 5 y entre mayor sea el Gleason, más indiferenciadas van a encontrarse las células. Esta escala describe el grado histológico del cáncer. Todas las combinaciones posibles de puntaje de Gleason se agrupan en los 5 grupos ISO que se observan en esta tabla y el patólogo usualmente reportará dos números y su suma. El primer número es el grado primario o patrón Gleason más frecuente, seguido del grado secundario y en ocasiones se puede añadir un grado terciario que suele ser un patrón pequeño, pero particularmente agresivo. Ahora, en las opciones de tratamiento encontramos las siguientes. En el caso de la vigilancia activa es cuando el paciente tiene un cáncer de bajo riesgo que no es clínicamente significativo, Gleason o PSA bajo, ausencia de síntomas o una metástasis que tiene buen pronóstico. Se le realiza el PSA cada 6 meses y un tacto rectal anual y entonces de acuerdo al avance de la enfermedad se actúa acorde. Y en el caso de la observación expectante es para el paciente con expectativas de vida baja que está muy anciano como para ser operado, por lo cual se le dan cuidados paliativos. En el caso de la cirugía es la prostatectomía radical, es la única que se puede realizar. En ella se saca la próstata y la vesícula seminal y luego se une el cuello de la vejiga con la uretra que queda por debajo y hoy en día se hace de manera cerrada, pero antes se hacía de manera abierta.
Puede tener efectos adversos tales como incontinencia urinaria los primeros 6 meses hasta en la mitad de los pacientes. Disfunción eréctil, este es un efecto secundario muy alto, hasta el 80% lo padece después de los 6 meses. Y efectos intestinales que suelen ser raros a menos que el tumor haya llegado hasta el recto. La radioterapia es otra opción, se clasifica en dos tipos, externa e interna, que también se conoce como braquiterapia. La externa tenemos la IMRT, que es la modalidad más utilizada. Con la tomografía se delimitan las áreas en las que se desea más o menos radiación. La BMAT, que es terapia volumétrica modulada por arco, una variante de la anterior. Y IGRT, o radioterapia guiada por imagen. En el caso de la braquiterapia, se implantan semillas radiactivas del tamaño de un grano de arroz dentro de la próstata y se dejan ahí o se colocan y después se retiran. O sea, puede ser permanente o puede ser temporal. En este caso, en la radioterapia lo que se hace siempre es aplicar energía que va a destruir el ADN y matar a la célula cancerígena, y sus efectos secundarios de ambos tipos suelen ser de tipo urinario, sexual o intestinal. Otro tipo de tratamientos que se pueden realizar en este cáncer son la hormonoterapia, que se realiza en pacientes en los cuales la cirugía ni radioterapia son una opción, y el método que se suele utilizar sería la castración quirúrgica o mediante la administración de agonistas de la hormona LHRH. Y eso sería todo. Muchísimas gracias.